¿Conoces la planta de bambú? Tiene unos tallos resistentes y útiles para hacer diferentes tipos de manualidades, como por ejemplo camas. He visto personas que hacen camas con la planta de bambú. Esta planta tiene una forma muy peculiar de crecer. ¿Sabías que sus raíces se demoran 8 años en crecer para abajo? Sí, son 8 años en los cuales la planta no crece y pareciera que es una planta inútil, que se queda ahí pequeña, que no se ve ese crecimiento como cualquier otra planta, como cualquier árbol que se planta. Sin embargo, durante 8 años, esta planta crece para abajo con unas raíces muy fuertes. Se dice que son aproximadamente 8 metros los que crece en profundidad por debajo de la tierra. Una vez que ha crecido todo ese tiempo, recién en ese momento comienza a crecer hacia arriba, porque ya tiene unas raíces muy fuertes. En el libro de 1 de Tesalonicenses 5:17 leemos un versículo demasiado corto. El apóstol Pablo dice: orad sin cesar. Aunque este es un versículo muy corto, no carece de profundidad. Si lo miramos detenidamente y lo analizamos, tiene una profundidad impresionante. Así como la planta de bambú, que crece mucho tiempo hacia abajo para echar buenas raíces y después comienza a crecer hacia arriba, es la intención del apóstol Pablo cuando en este versículo te dice: orad sin cesar. Lo que te está diciendo es: entra en la profundidad de Dios cada día, todos los días, cada instante, cada momento. Esta es la voluntad de Dios. Primero hay que crecer hacia adentro, crecer en comunión con el Señor Dios Todopoderoso, con el Padre por medio de su Espíritu Santo, para entonces lograr un crecimiento hacia arriba. Por ejemplo, Jesús tuvo una preparación de 30 años antes de comenzar su ministerio. 30 años en los cuales tuvo que prepararse en comunión con el Padre por medio de su Espíritu Santo. Entonces, tuvo un ministerio de tan solo 3 años que conmovió al mundo entero. Moisés tuvo una preparación de 40 años en el desierto y 40 años viviendo en tierra lejana antes de que el Señor lo llamara para que sacara a su pueblo Israel de Egipto. Y como estos, tenemos muchos ejemplos más. Entonces, resumiendo un poco esto, podría decirte: lo alto que llegues en la vida o lo lejos que puedas llegar va a depender de la profundidad de tu relación con Dios. Si creces hacia abajo, si creces hacia tu relación con el Espíritu Santo en intimidad, allí en el lugar secreto donde nadie te ve, donde están solo tú y Dios, de eso va a depender cuán lejos llegues en la vida, cuán rápido o cuán lento alcances tus metas, tus objetivos. Cuando se comienza a construir un edificio, por ejemplo, un edificio de 10 pisos, lo primero que se hace es cavar hacia abajo, por debajo de la tierra. Un edificio de 10 pisos debe tener la misma cantidad de pisos hacia adentro, en columnas, para que resista. Entonces se cava 10 pisos hacia abajo para poner las columnas y que este edificio quede más resistente, para que pueda soportar el peso. Si por ejemplo se hace un edificio de esos 10 pisos pero no se cava hacia adentro, no se ponen unas columnas bien fuertes, ese edificio no va a durar mucho tiempo. Llegará un momento en que se va a caer. Así es cuando crees que estás llegando lejos o que estás alcanzando tus objetivos, pero no estás cimentado en la palabra de Dios, en una comunión fuerte con el Espíritu Santo. Todo lo que sube como espuma va a bajar de la misma manera. Entonces, lo importante cuando quieres crecer en la vida, cuando quieres llegar lejos, es que crezcas en profundidad, en amistad con el Espíritu Santo. Estudiar la palabra de Dios profundamente, no de una manera superficial, sino realmente estudiar la palabra de Dios y preguntarte qué es lo que Dios te quiere decir por medio de ese versículo, del pasaje que estás leyendo, y orar en todo momento. Este pequeño pasaje, orad sin cesar, no carece de profundidad. Es más profundo
de lo que tú te puedes llegar a imaginar. Una relación íntima con el Espíritu Santo realmente es lo que te va a llevar lejos y va a hacer que tus logros, tus éxitos sean duraderos y sean mucho más grandes conforme crezcas en amistad y en conocimiento en la palabra de Dios. Dios te bendiga.